En la tienda donde murieron Robert Falkenskar y sus hombres, no solo había diarios, instrumentos y provisiones congeladas. Había rocas. Rocas pesadas. Ejemplares de plantas fósiles transportados a través del hielo al borde de la muerte. Ese detalle nunca ha encajado del todo en la historia. Los hombres que intentan sobrevivir no suelen llevar hojas muertas en piedra a menos que crean que esas hojas cambian el mapa del mundo. La explicación oficial dice que sí. Los fósiles eran Glossopteris, prueba de que la Antártida formó parte de un Gondwana más cálido y boscoso. Eso es cierto. Pero una vez que se empieza con exploradores muertos arrastrando plantas fósiles por el desierto polar, la Antártida deja de parecer hielo vacío y empieza a parecer una bóveda. La historia aceptada es bastante sencilla. La Antártida no siempre fue el continente helado que conocemos hoy. En el pasado, formaba parte de Gondwana, conectada con lo que hoy son Australia, Sudamérica, África e India. Su registro fósil incluye hojas, madera, polen e incluso evidencia de bosques que crecieron sorprendentemente cerca del Polo Sur. A lo largo de inmensos periodos de tiempo, la deriva continental, los climas de efecto invernadero y, posteriormente, el aislamiento en el polo lo cambiaron todo. El hielo avanzó. Los bosques desaparecieron. El entorno antártico moderno surgió solo después de que el océano austral comenzara a circular alrededor del continente y se consolidara el largo periodo de frío. En esta versión, el misterio es climático, no conspirativo. Un mundo verde se convirtió en uno blanco. Pero la contradicción surge cuando se considera el registro como una secuencia en lugar de un resumen. La Antártida no fue simplemente cálida una sola vez. Parece haber albergado bosques repetidamente, a lo largo de épocas muy diferentes, bajo condiciones que aún resultan difíciles de imaginar. Bosques del Pérmico de más de 260 millones de años. Bosques del Paleoceno de hace entre 58 y 56 millones de años. Vegetación del Mioceno que sobrevivió en los márgenes de la capa de hielo hace entre 15 y 20 millones de años. Fósiles de árboles, hojas fósiles, polen, cera de hojas y restos de hayas jóvenes encontrados a solo unos cientos de kilómetros del Polo Sur. La explicación oficial afirma que esto sucedió. No siempre comunica lo extraño que es en realidad. El registro sigue ahí. Lo que a menudo se pierde es la magnitud de la transformación. Por lo tanto, la teoría oculta debe plantearse con cuidado. No como una afirmación de que la Antártida alberga literalmente tocones gigantes congelados en el hielo, ni como una negación de la evidencia fósil que los científicos ya han descrito. La posibilidad más fuerte es aún más inquietante. La Antártida podría conservar el capítulo más profundo y desconocido de la historia de los bosques de la Tierra, un registro tan fragmentado por el hielo. La distancia y la clasificación que la imaginación posterior comenzó a traducir los bosques fósiles reales al lenguaje de la desaparición, la tala y la pérdida de escala. En ese sentido, la sensacional afirmación sobre los árboles más altos jamás talados no es la evidencia. Es una reacción distorsionada a la evidencia real que la mayoría de la gente nunca ha visto reunida en un solo lugar. Comencemos con los fósiles de Scar, porque representan la primera fisura en la imagen moderna de la Antártida. Esos ejemplares de Glossopteris tenían entre 280 y 300 millones de años. La expedición de Scar reconoció que las plantas fósiles cerca del glaciar Bearmore eran lo suficientemente importantes como para llevarlas consigo, descartando casi todo lo demás. Comprendieron que la Antártida estuvo alguna vez vinculada a un mundo botánico mucho más extenso. Glossopteris fue uno de los fósiles que ayudó a establecer la realidad de Gondwana. No se trata de información marginal, sino de geología fundamental. Y, sin embargo, la fuerza emocional de esa escena sigue sin aprovecharse. El primer gran misterio moderno de la Antártida no fue simplemente que alguna vez hubo vida allí, sino que se encontraron evidencias de bosques en un lugar tan hostil que el acto de transportarlas casi les costó la vida a los hombres. La piedra recuerda. Luego,
Pasemos a los bosques del Pérmico descritos por investigadores en las montañas transantárticas. Un equipo de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee recuperó fragmentos de 13 árboles fósiles de más de 260 millones de años. Un bosque que creció antes de los primeros dinosaurios y desapareció en la mayor extinción masiva de la historia de la Tierra. No se trataba de plantas débiles y marginales aferradas a una estrecha franja habitable. Eran bosques de altas latitudes que sobrevivían a meses de oscuridad y meses de luz continua. La evidencia de los anillos de los árboles sugiere cambios rápidos de la actividad estival a la dormancia invernal, casi como si se accionara un interruptor. Los investigadores sostienen que estos bosques probablemente se extendían por gran parte de Gondwana. Lo importante no es solo que la Antártida tuviera árboles, sino que estos pertenecían a un sistema hemisférico robusto, ahora casi completamente extinto. Ahora ampliemos el marco al Paleoceno y el Eoceno temprano, mucho después de la desaparición del mundo pérmico. Investigadores de la Universidad de Melbourne describen hojas fósiles de la Antártida como evidencia de extensos bosques de altas latitudes hace entre 58 y 56 millones de años. No se trataba de simples grupos de plantas aisladas, sino de bosques diversos conservados en sedimentos de grano fino, cuyas formas foliares apuntan a condiciones templadas de frías a cálidas. Abundantes precipitaciones y conexiones ecológicas con los bosques australes de la Patagonia, Australia y Nueva Zelanda. El estudio estimó temperaturas medias anuales de entre 12,5 y 14,5 grados Celsius, con precipitaciones comparables a las de algunas selvas templadas actuales. Esa es la paradoja antártica, no un único episodio verde, sino repetidos mundos forestales que aparecen donde el hielo ahora parece eterno. Luego, avanzamos aún más, hasta el Mioceno. Un trabajo financiado por la NASA sobre núcleos de sedimentos bajo la plataforma de hielo de Ross encontró evidencia de que los márgenes de la Antártida eran mucho más cálidos y húmedos hace entre 15 y 20 millones de años. Lo suficientemente cálidos como para sustentar una vegetación sustancial, incluyendo árboles raquíticos a lo largo de la costa. La evidencia no provino de troncos expuestos en una ladera de montaña, sino de polen, algas y restos de cera de hojas de plantas conservados en sedimentos marinos. Ese detalle es importante. La superficie terrestre a menudo está demasiado dañada por el movimiento glacial como para conservar un registro nítido. El mejor archivo puede encontrarse en alta mar, bajo el hielo y el mar, donde el continente desprende su historia biológica en fragmentos. La explicación oficial dice que los indicadores climáticos revelan un reverdecimiento antiguo. Eso es correcto. Pero también significa que la historia forestal de la Antártida está parcialmente oculta en lugares que el público nunca asocia con árboles. Es aquí donde la historia oficial merece ser escuchada con atención. Existen pruebas fósiles reales de antiguos bosques antárticos. Y estas no respaldan la afirmación literal de que el continente contiene los restos congelados de los árboles más altos jamás talados por alguna fuerza industrial desconocida. Los fósiles documentados pertenecen a grupos de plantas extintas o conocidas reconocibles, como Glossopteris y el haya austral. Y los científicos los interpretan a través de los anillos de crecimiento, la arquitectura de las hojas, el polen y el contexto climático. El hielo no cubrió marcas de sierra. Cubrió ecosistemas transformados por la tectónica, el calentamiento global, el enfriamiento y la glaciación a lo largo de inmensos periodos de tiempo. Eso importa. Una investigación seria no puede reemplazar la evidencia con la opinión personal. Pero la opinión personal tiene su razón de ser. La explicación oficial es sólida en lo material, pero a menudo resulta demasiado simplificada para abarcar la magnitud de lo que describe. Porque lo que la versión convencional a veces no logra transmitir es la repetición. La Antártida no fue verde en una vaga prehistoria. Los registros muestran bosques y vegetación que reaparecieron en diferentes formas a lo largo de capítulos radicalmente distintos de la historia de la Tierra. Bosques de plantas con semillas del Pérmico. Bosques mixtos de coníferas y frondosas del Paleoceno. Vegetación costera del Mioceno.
Posibles restos de haya austral, de tan solo 2 a 3 millones de años de antigüedad, encontrados a solo unos 400 kilómetros del Polo Sur. El patrón se repite. Ese retorno recurrente de la vida forestal hace que la Antártida parezca menos un continente permanentemente ajeno y más un lugar repetidamente modificado, reiniciado y finalmente sellado. Una vez que se observa ese patrón, el hielo comienza a parecer menos un telón de fondo natural y más la capa final sobre una serie de paisajes perdidos. También está la cuestión de la escala, y aquí las versiones sensacionalistas de la historia empiezan a tener sentido emocional, incluso cuando fallan científicamente. La mayoría de la gente no tiene una imagen intuitiva de los bosques polares bajo meses de oscuridad, y mucho menos de bosques que se extendían por Gondwana. No piensan en términos de madera antártica, haya antártica, lluvia antártica, cera de hojas antártica, estratos carboníferos antárticos o corredores forestales antárticos que conectaban Sudamérica y Australasia. Así que, cuando fragmentos de este registro se filtran en la imaginación popular, a menudo se traducen en un lenguaje más simple y violento. Los árboles se convirtieron en árboles gigantes. Los fósiles en restos. La pérdida en tala. Una biosfera desaparecida en una mutilada. Lo que cambió fue la explicación. El hecho más profundo es que la Antártida realmente alberga evidencia de antiguos mundos forestales mucho más grandes y extraños de lo que la memoria popular permite. Los mapas y la logística añaden otra capa de complejidad. La Antártida no es simplemente remota, es intrínsecamente hostil a la memoria. Las capas de hielo trituran, raspan, entierran y transportan las evidencias. Los fósiles terrestres pueden romperse o perderse. Los investigadores deben trabajar en periodos de tiempo limitados, en afloramientos dispersos, con condiciones climáticas que pueden poner fin a una temporada de trabajo de campo o aislar un sitio por completo. Por eso, los núcleos de sedimentos marinos son tan importantes, y por eso un continente con una abundante historia fósil puede parecer vacío para el público. El archivo está fragmentado por el propio paisaje. No se trata de una conspiración dramática, sino de una conspiración burocrática y física. Acceso limitado. Disciplinas especializadas. Colecciones dispersas. Bibliografías separadas para fósiles de hojas, madera, indicadores climáticos e historia tectónica. La verdad no necesita ocultarse deliberadamente cuando ya está dividida en fragmentos demasiado distantes para que la gente común pueda reunirlos. Esa fragmentación es precisamente la razón por la que sobreviven las teorías más extremas. Una persona ve un fragmento, madera fosilizada en la Antártida. Otra ve otro, impresiones de hojas. Otra oye que alguna vez existió una selva tropical cerca del Polo Sur. Otra se entera de que se encontraron restos de hayas sorprendentemente cerca del polo. Otra se entera de que Scar murió transportando plantas fósiles. Sin una narrativa continua, la mente comienza a construir una. A veces la construye mal. Recurre al lenguaje de tocones gigantes, mundos borrados e historias prohibidas. Pero esas exageraciones se nutren de un vacío real. Hay una historia real aquí que es lo suficientemente dramática sin necesidad de invención. Sistemas forestales antárticos enteros surgieron, se adaptaron, migraron. Soportaron extremos de luz polar y luego desaparecieron bajo transiciones climáticas tan completas que el continente moderno ahora parece casi incompatible con su propia historia. Lo que queda, entonces, es una conclusión compleja. La Antártida no nos da pruebas literales de que los árboles más altos jamás talados en la Tierra estén congelados allí como gigantes intactos. La evidencia no lo afirma. Pero sí nos da algo más duradero y, en cierto modo, más inquietante. Nos da pruebas de que la Tierra puede perder bosques enteros de forma tan completa que solo sobreviven fragmentos, y que esos fragmentos pueden parecer increíbles ante el clima que heredamos. Hojas en la roca. Madera en las montañas. Polen bajo las plataformas de hielo. Los especímenes de un explorador muerto en una tienda de campaña. Hayas cerca del polo.
Bosques donde el ojo moderno solo espera viento y blanco. El patrón no desaparece. Sobrevive en pedazos. Así pues, al final, la cuestión ya no es si la Antártida oculta árboles talados gigantescos en el sentido burdo que sugiere el título. La pregunta más profunda es por qué un continente con un registro tan rico de bosques perdidos se sigue imaginando con tanta frecuencia como vacío, atemporal y geológicamente mudo. Hay un silencio allí, pero no es el silencio de que no haya ocurrido nada. Es el silencio que sigue al entierro, la trituración y la distancia. Es el silencio de un registro fragmentado y almacenado en laderas de montañas, núcleos de sedimentos y cajones de museos. El hielo no borró la historia por completo. La hizo añicos. Y la verdadera pregunta no es si la teoría suena extraña, sino si alguien con las herramientas para verificarla la ha investigado seriamente.